Bienvenidos al curso de herramientas de software libre en neutrónica computacional. Mi nombre es José Ignacio Márquez, soy docente del Instituto Balseiro y esta es una versión online de la materia que dicto en forma optativa. Al final de este curso van a poder calcular sistemas neutrónicos, ya sea reactores nucleares, moderadores y otros dispositivos, utilizando herramientas que no tienen ninguna limitación de uso. Algunos ejemplos del curso dictado previamente son, por ejemplo, este reactor, el IGR, es un reactor homogéneo moderado por grafito, que es un benchmark ruso. Una facilidad crítica de reactores de canales tipo RBMK, también es un benchmark de origen ruso. El reactor RA6 en su primera configuración crítica después del cambio de núcleo a bajo enriquecimiento. Este es un cálculo que hizo Jaime Romero Barrientos, utilizando también las herramientas que se verán en el curso. Esta es la primera configuración reflejada por grafito también del RA6. Este es un cálculo del núcleo del reactor Fast Flux Test Facility, que fue un cálculo que realizó Norberto Schmidt cuando cursó la materia como parte de su proyecto integrador. Él también utilizó las herramientas que vamos a ver en el curso y fue la base de un proyecto integrador dedicado al cálculo de reactores híbridos, fusión-fisión, que fue también calculado utilizando estas herramientas. Y este es un reactor de agua liviana, el núcleo del reactor ZR6, que fue calculado por Pablo Octaviano. El objetivo de este curso es aprender una serie de herramientas que son software libre y se pueden utilizar para cálculo neutrónico. Vamos a utilizar Linux como base, como sistema operativo de base para ejecutar las herramientas, Python como lenguaje de interfase para el código neutrónico OpenMC y también como herramienta de pre- y postprocesamiento de datos. OpenMC como herramienta de transporte de neutrones, es un código muy flexible que permite el cálculo de reactores, y Enjoy como una herramienta para el procesamiento de secciones eficaces neutrónicas. Estas son solo algunas herramientas disponibles en forma de software libre para el cálculo neutrónico. Hay otras, están los links si les interesa en la descripción del video. Milonga, por ejemplo, que es un código de núcleo desarrollado por Herman Teller, también un ingeniero graduado del Instituto Balseiro. La suite de Dragon y Donjon del Polytechnique Montreal, que es un conjunto de herramientas de cálculo de celda y núcleo. Y también OpenMock, que es un código de cálculo por el método de las características del mismo grupo que originalmente desarrolló OpenMC. Así que en realidad hay muchas otras herramientas que se pueden utilizar. Yo elegí este conjunto porque permiten un tratamiento completo tanto de sistemas de reactores como de otros dispositivos, moderadores, fuentes pulsadas, otras cosas. ¿Por qué herramientas de software libre? La idea es proveer herramientas que los alumnos adquieran herramientas que tienen las 4 libertades que provee el software libre, que es la libertad de ejecutar el software para lo que uno quiera, que es lo que se llama la libertad cero, la libertad de acceder al código fuente y estudiarlo y modificarlo eventualmente como queramos, la libertad de redistribuir ese código fuente y la libertad de mejorar el programa y distribuir copias mejoradas. Estas libertades, en mi opinión, son muy importantes en el ámbito académico, particularmente las primeras dos, porque permiten aprender herramientas que no tienen ninguna limitación de uso para los estudiantes. O sea, si uno utiliza otro tipo de software bajo otro tipo de licencia, va a requerir mantener esa licencia para poder seguir utilizándolo. Lo cual quizá en un ámbito laboral no es un inconveniente, digamos, pero la idea de
un ámbito académico es no producir aprendizaje, no inducir aprendizaje que requiere un vínculo económico con alguien, ¿no? Y desde un punto de vista también profesional, digamos, acceder al código fuente y poder modificarlo, poder estudiarlo, nos permite realmente saber lo que hacen los programas. Entonces, en la ciencia y la ingeniería computacional, poder acceder al código fuente es lo que realmente garantiza que uno sabe lo que hacen los programas, ¿no? Si no, uno siempre lo va a utilizar como una caja negra. La materia en el Instituto Balseiro es una materia de 64 horas cátedra, esto es aproximadamente 2 meses. Las semanas son de 8 horas cátedra. La primera semana se dedica a una introducción al sistema operativo Linux. Luego vemos una introducción al lenguaje Python. Después hay 3 semanas dedicadas a el código OpenMC, que lleva la mayor parte del tiempo, digamos, y una semana dedicada a Enjoy para la generación y procesamiento de bibliotecas. Al final hay tiempo dedicado, pero eso lo vamos haciendo a lo largo de la materia. Hay tiempo dedicado para un problema. La materia se evalúa con un proyecto que generalmente es un benchmark, puede ser provisto por los alumnos de su área de trabajo o algún benchmark que esté en la bibliografía, y la materia se evalúa en base a una presentación escrita y oral de los resultados de cálculo de ese benchmark. Para la versión online de la materia que que está formada por estos videos, vamos a utilizar Google Colaboratory, que nos permite ejecutar Python, el lenguaje Python, y herramientas también basadas en Python, como por ejemplo OpenMC, el código neutrónico que vamos a estudiar en la materia, sin necesidad de instalar nada en las computadoras propias, lo cual lo simplifica mucho como entorno virtual de aprendizaje. Todos los ejemplos disponibles utilizados que voy a dar en el curso van a estar disponibles en las descripciones de los videos, y los datos que utilicé para preparar esos ejemplos son de dominio público. Voy a buscar fuentes que sean de dominio público, datos publicados, para evitar que haya limitaciones a quienes puedan tomar este curso. En caso de no tener cuenta en Google y no querer utilizar Google Colaboratory, uno puede instalar Jupyter en su computadora, en Linux, también eventualmente en otros sistemas operativos, y descargar los notebooks que están asociados a este curso para correr localmente. Pero bueno, en ese caso uno va a tener que tener preparada una computadora con todo el software preinstalado. Este curso se coordina con otras materias del Instituto Balseiro, particularmente de la carrera de Ingeniería Nuclear. Como materias previas, es recomendable haber cursado Física Moderna para Ingeniería Nuclear, Física de Neutrones y Física de Reactores, ya que acá se van a ver algunos conceptos o se van a utilizar algunos conceptos que se ven en esas materias. Y eventualmente, en el caso de interesarles profundizar algunos de los temas que se ven en esta materia, hay 3 materias optativas que ahondan en algunos de estos temas. La materia que dicta Javier Davidovsky, método Monte Carlo aplicado a problemas neutrónicos, profundiza bastante en la teoría de Monte Carlo. La materia que dicta Juan Fiol, Introducción al lenguaje Python, es una muy buena introducción al lenguaje Python con mucho más detalle de lo que se va a ver en este curso. Y la materia que dicta Alexis Weir, de Cálculo y Análisis de Reactores, incluye muchos aspectos más en cuanto al análisis de reactores nucleares de lo que uno puede cubrir acá. En lo posible, esta materia es autocontenida, así que estos prerequisitos y temas complementarios no son estrictamente necesarios,
pero en caso de uno querer profundizar estos temas, recomiendo seguir esas materias.